Bueno, pues muy buenas tardes. Lo primero, quiero reiterar el agradecimiento a la Fundación Rafael del Pino, el agradecimiento a todos mis compañeros de mesa. Para mí, de verdad que es un placer estar hoy aquí compartiendo, bueno, pues yo creo que con amigos, con compañeros y con, bueno, pues con muchísimas caras conocidas de este sector de la filantropía, ¿no?, que hacemos entre todos, y dedicar un rato a hablar de un tema, bueno, pues que creo que tiene una gran relevancia. También un agradecimiento especial, lo tengo que decir, a Marta, que me ha dejado participar en este proyecto, que ha sido un lujo, de verdad, lo he disfrutado. Y creo bueno, que habrá que continuar y seguiremos, y lo primero que hacemos es invitarles pues, a leer El Tesauro, tampoco digo del tirón, ¿no?, como si fuera un libro, pero sí a navegar de vez en cuando y a verlo. Y, por supuesto, bueno, pues a CaixaBank y a Mercedes, ¿no?, a la que también conozco de hace tiempo, pues que hayan impulsado esto, que hayan creído en esto, porque tampoco es fácil, era un proyecto, ¿no?, que inicialmente podía parecer muy abstracto, incluso un poco difuso, pero que creo de verdad les animo a que lean, y no porque yo haya participado, pero les animo a que lean de verdad. Me ha llamado hoy una cosa la atención, veo algunas personas, ahora con los focos ya no veo bien, veo algunas personas bastante jóvenes, y eso creo que es súper importante. Creo que este proyecto será un éxito si cuando lo leen algunos de los que yo, al menos aquí, claro, vamos creciendo todos, pero yo veo especialmente jóvenes y que a veces no están en otros foros, bueno, pues se animan a leer esto y se sienten apelados y se sienten concernidos y sobre todo se sienten reflejados o sienten que las formas de filantropía que aquí se describen las conocen y no les estamos hablando de nada, como digo, conceptual o nada extraño. Una cuestión puramente de organización, tienen unos QRs que les han repartido a la entrada, pueden hacer las preguntas y a mí creo que me las van a pasar por el móvil y voy a ver si soy capaz de ordenarlas e irlas trasladando a los ponentes, ¿no? Hemos organizado esta mesa en torno a 3 bloques. Que, como se ha adelantado, van a consistir un poco en referirnos un poco al lenguaje de la filantropía y a la percepción de la filantropía, porque esto tiene mucho de percepción, de lenguaje, pero también de percepción. Un segundo bloque un poco a ver un poco cuál es la opinión de las personas que están hoy en la mesa sobre si es necesario redibujar la filantropía, ¿no? Porque partimos, parece que sí, pero seguramente hay opiniones. Y, en último lugar, bueno, pues, descenderemos un poco más para ver exactamente dónde, según nuestros participantes hoy, están pues, las prácticas filantrópicas en España, pero sobre todo las prácticas, decimos ahora con impacto, las prácticas realmente transformadoras. Yo creo que las personas que están hoy aquí, y por qué están aquí, que eso siempre es importante, creo que no necesita mucha explicación, han sido citadas. Pilar García Ceballos, presidenta de la Asociación Española de Fundaciones, Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Mercedes Basso, responsable de filantropía de CaixaBank Wealth Management y la propia Marta Rey. Creo que ya solo la representatividad que hay aquí también da una idea de lo variado, ¿no? Y la cantidad de agentes y de intermediarios, a mí esa palabra me gusta mucho, intermediarios actúan en este ecosistema filantrópico, ¿no? Por tanto, bueno, empezaría lanzándose una primera pregunta, ¿no?, que da para mucho, tenemos que ajustarnos un poquito al tiempo. ¿Por qué las palabras importan en filantropía? ¿Qué confunde hoy a la sociedad? Porque partimos de que confunde cuando hablamos de filantropía. ¿Cómo puede un lenguaje o un lenguaje que queremos intentar que sea común contribuir a mejorar la confianza pública en la filantropía, en las organizaciones filantrópicas, ¿no? Y sobre todo cómo pasar, no sé si de un lenguaje técnico, un lenguaje quizá muy elevado o de un lenguaje que a veces nos puede sonar vacío, pues a un lenguaje un poquito más comprensible para que cuando digamos, hablamos de filantropía, ¿de qué vamos a hablar? Y alguien nos dé unas notas, pues seguro que vamos a hablar de esto y esto, ¿no?
No sé quiénes queréis empezar. ¿Os parece, Pilar, empiezas tú, por ejemplo, luego Mercedes, Luciano? Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y, como decía, feliz año, porque parece ya que ha pasado medio año, pero no, estamos en el día 11 de febrero, ¿no? Perdón, de enero. Y 14 son 14, pues no he dado una. Empezamos mal. Pero eso es las vacaciones. Hoy en Oviedo, sí. Yo tengo la sensación de que ya estamos a mitad de año y cuando felicito el año, por eso lo he dicho, me da la sensación de que ya hace mucho tiempo que empezó el año. Así que perdonadme con la fecha, pero yo quería, lo primero de todo, compartir con la audiencia la importancia que tiene este estudio, que se ha dicho, pero yo lo quiero decir desde el punto de vista de de la misión que tengo yo en este momento, que es la Asociación Española de Fundaciones, ¿no? Que es una asociación que agrupa a más de 1000 fundaciones en España. Yo creo que nunca se había hecho un ejercicio como este. Y entonces tengo que felicitar claramente a Marta y a Isabel, dar las gracias a Belén, a la Caixa, por toda la participación y la financiación que habéis prestado, porque es la primera vez que incluso yo, que he llegado a este mundo hace relativamente poco, y no voy a dar fecha para no equivocarme, pero creo que es la primera vez que yo veo una especie de guía o de, no sé si llamarle diccionario o conceptual, ¿no?, de los conceptos que rodean la misión que en este momento representamos las personas que trabajamos en el área de filantropía. Y yo creo que ese es el gran éxito de este proyecto, ¿no? Como decía Isabel, hay que animarse a leerlo, y me lo digo a mí misma. O sea, yo tengo que seguir leyendo el Tesauro porque cada vez que leo algún concepto me enriquece personalmente para entender mejor lo que sucede en el mundo de la filantropía, y también para darme cuenta que otras cosas tenemos que hacer, porque, como bien ha dicho, creo que Marta o Isabel, estamos empezando con este tema. Solo hemos empezado a llamar a las cosas por su nombre. Y la segunda razón por la que pienso que este tema es tan importante es porque, si bien todavía siguen conviviendo todo tipo de clases de filantropía, tú hablabas de la caridad, de lo que hemos hecho algunas veces de pequeño, de dar una moneda, o que es la básica, ¿no?, con la que todo el mundo conoce, es verdad que en los últimos tiempos, en los últimos años, hay una evolución radical de la filantropía. Y tenemos que tener esos conceptos claros, porque ya estamos hablando de una filantropía más estructurada, una filantropía que está buscando no solo resolver un problema puntual que está sucediendo en este momento, una necesidad, ahora necesito dar una comida, sino que ya nos estamos planteando en las organizaciones relacionadas con filantropía en cómo podemos conseguir cambios estructurales. Y cuando hablamos de cambios estructurales, ¿cómo arreglo el problema? O sea, cómo arreglo la raíz del problema y no tanto el problema en sí, que también tenemos que seguir haciéndolo. Y cuando hacemos eso, nos lleva a que tenemos que tener, a mí me gusta mucho hablar de sistemas de buen gobierno, ¿no?, de buena trazabilidad también de lo que hacemos. Tenemos que dar cuentas. Y ahí, otra vez, de nuevo, los conceptos, las palabras, son importantes, porque la comunicación es importante. Porque tenemos que saber comunicar que lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo vamos evolucionando y cuáles van a ser los retos que vamos a tener en la filantropía. O sea que felicidades. Dar las gracias también a la Fundación Rafael del Pino por darnos este espacio. Muy bien. Mercedes, ¿por qué las palabras importan y qué os ha llevado a apoyar esto, en definitiva? Bueno, reitero el agradecimiento, en resumen. Y para mí es un día muy feliz porque es como la culminación de un proceso que empezó hace 3 años, ¿no?, en conversaciones con Marta, pero que arrancó yo me incorporé a banca privada, Wealth Management de CaixaBank hace 7 años, para crear el servicio de filantropía. Yo vengo de Fundación La Caixa. Entonces me encontraba que cada vez que entraba en una conversación con un cliente, con una persona que quería empezar a organizar su contribución filantrópica, era como un libro en blanco, ¿no? Y había que explicar con mucho detalle no solo qué es filantropía. Entonces a mí lo de amor al género humano me parecía todo ya un poco como complicado, ¿no? Porque dice amor al género humano, pero la realidad ¿qué es, no? ¿Cómo contribuyo? ¿Cómo me organizo? Entonces, bueno, me di cuenta que era fundamental organizar esos conceptos, ¿no? Darle, bueno, pues un consenso, ¿no?, para
para compartir esa base, porque hay una confusión conceptual y de ámbito también, ¿no? Entonces empezamos con la conceptual, diríamos, desarrollando este tesauro, estos 20 conceptos, que como decía Belén, ha sido tan importante el proceso para llegar al tesauro como el propio tesauro, ¿no? Porque ese análisis que hizo Marta, esas conclusiones que le llevaron a diseñar el tesauro son importantísimas. Yo lo utilizo muchísimo. Para mí tiene un gran valor, ¿no? Por tanto, conceptos definidos y luego lo que hay que hacer es pedagogía. O sea, hablar de ello, foros, antes hablabais de que hace poco también se ha hecho otra sesión sobre filantropía, desarrollo del ecosistema, ¿no? También habéis hecho referencia a los diferentes agentes, especialistas, entidades, compartir, comunidad de práctica también es un concepto ahora muy tratado, porque es verdad, nosotros también desde el Servicio de Filantropía promovemos encuentros para que las personas que ya tienen una cierta trayectoria y que han empezado a escribir su libro de filantropía y que han recorrido parte del viaje, puedan compartir con personas que quieren empezar y bueno, pues eso, pedagogía, comunidad de práctica, compartir, e incluso en foros en el Reino Unido que parece que son muy avanzados, ¿no? Y que también echan de menos o consideran que es importante tener espacios donde se pueda compartir. Y la palabra y la experiencia es fundamental. Así que, bueno, pues este es el resultado de una firme creencia de esa necesidad, que creo que puede aportar mucho. Bien, Luciano, hablamos de percepción. ¿Cómo es la percepción de la filantropía en el tercer sector? ¿O cómo se percibe? ¿Se percibe como parte del sector? ¿No? ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva? Bueno, en primer lugar, feliz año y muchas gracias, María, como presidenta de esta fundación por ser una persona valiente. Es decir, no solamente venimos aquí a hablar de causas sociales, sino que venimos a hacer un marco, ¿no? Un marco referente para poder intervenir. Eso es muy importante. Gracias a CaixaBank, la fundación, hay que recordar, más importante a nivel de números de este país y de Europa. Y luego, Marta e Isabel, bueno, pues vuestro atrevimiento y cómo habéis podido complementaros, porque venís de ámbitos distintos, y sacar un informe así es impresionante. Bueno, dicho esto, ¿qué ocurre? Bueno, pues que a veces los conceptos limitan, ¿no? Las definiciones, pero también hay que recordar que lo conceptual lo que hace es describir la realidad, pero que esta realidad también es cambiante y esta realidad crece y se desarrolla. Y por lo tanto sí que nos hace falta un nuevo marco de referencia en cuanto a la definición de filantropía, que quede muy claro. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos ocurre a las 28.000 entidades del tercer sector, 700.000 profesionales, 4,5 millones de personas voluntarias? Bueno, pues que estamos en un mundo excesivamente endogámico de lo nuestro, ¿no? Y creemos que todo el mundo, o sea, el resto de la sociedad, pues cree que la filantropía es solamente donar dinero, cuando qué importante es cuidar, qué importante es escuchar, qué importante es animar, qué importante es acompañar al duelo, qué importante es todo eso. Y eso es la filantropía, ¿no? Tenemos una ley del voluntariado que se aprobó con el Gobierno en octubre del 2015, una ley del voluntariado actualizada, 10 años. Tenemos una ley del tercer sector, 10 años, ya se define lo que es tercer sector, ya empezamos a hablar de tercer sector. La ciudadanía no sabe lo que es el tercer sector. Yo no voy a dar hoy lecciones de lo que es el tercer sector. Pero evidentemente sí que tenemos que poner en valor dentro de la filantropía las 4,5 millones de personas voluntarias que hay en este país, los 90 millones de personas voluntarias que hay en Europa y los 970 millones de personas que hay en el mundo. Es que si no ponemos en valor eso, no estamos creyendo en la democracia, no estamos creyendo en los cambios. Es decir, la democracia, lo hablábamos antes, es decir, el resurgir de las fundaciones, de las entidades del tercer sector, viene de cuando este país se abre una democracia. Lo que pasa es que estamos confundiendo la democracia con votar. Y estamos desaprovechando la articulación del tercer sector, la Asociación Española de Fundaciones, todo lo que hacéis las fundaciones,
como actores principales que generamos el cambio en este país. Por lo tanto, eso es lo que creemos desde dentro, y a tu pregunta, pues yo creo que tendremos que intentar comunicar a la ciudadanía que no somos gente aislada, que somos gente abierta, que queremos cambiar las cosas y que tenemos que saber abrir nuestras puertas a la gente. Y tendremos que aprender a comunicar, y tendremos que aprender a escuchar, y tendremos que bajar a la humildad, y tendremos que desde la sencillez, desde la profesionalidad y desde el rigor científico, saber captar a la gente. Y saber decirle a la gente que vivir en democracia es apoyar la filantropía, es ejercer nuestro derecho al voluntariado. Porque la ley del voluntariado y la ley del tercer sector, del 2015, de hace 10 años, nos define. Y ahí se quedó, aprobado por el gobierno de don Mariano Rajoy, con el apoyo de los partidos políticos que había en ese momento. ¿Y ahora qué ocurre? Hemos dejado en manos de esta vergonzosa, diría yo, rifirrafe entre la política, cuando lo que hay que hacer es mirar a la ciudadanía y también que nos escuchen a nosotros para poder cambiar las cosas que ocurren a través de acciones transformadoras. Y ya me callo. No, sigue. No te he cortado, ¿eh? Habría que cambiar nuestras maneras de comunicar, habría que aprender también a saber, a que la gente supiera lo que hacemos, cómo lo hacemos, de qué manera. ¿Qué más da la motivación? Lo importante es que hay mucha gente con actitudes filantrópicas en este país. ¿Qué más da la motivación? La plataforma de voluntariado en este país es de las pocas organizaciones dentro del tercer sector. Las fundaciones son de las pocas entidades de este país que aglutinan a distintas creencias, a distintas ideologías, a distintas religiones que nos aunamos para trabajar por el bien común. Y eso yo creo que es lo que hay que saber sacar hacia afuera y saber compartir, pero sobre todo desde la humildad. Pues gracias, Luciano. Marta, a ti no te voy a preguntar, ¿no?, porque las palabras importan en filantropía, porque entonces no. Pero sí que abundes un poquito más y te diría en qué confunde hoy a la sociedad cuando hablamos de filantropía. O sea, ¿dónde está el misunderstanding sobre la filantropía? Vamos a ver, yo creo que el tema que apuntaba antes de concepto disputado, es decir, muy valorado, muy aspiracional, pero muy controvertido, es una cuestión literal, ¿no? Y os doy muy rápidamente un dato ilustrativo. La Universidad de Indiana en Estados Unidos publica periódicamente un índice que mide la evolución del entorno de la filantropía en el mundo. Es una publicación monstruosa, es un informe global, son 15 informes regionales y son 95 informes país. Yo soy revisora de Sur de Europa e Isabel es revisora del caso español. ¿Os podéis creer que en ese montón de informes yo no he encontrado una definición de filantropía? Es decir, es un problema absolutamente global. Creo, yo sigo empeñada en sacarnos los complejos que desde el Tesauro en España estamos muy por delante, ¿no? Quiero pensar. Y enganchando un poquito con las observaciones que habéis hecho, ¿no? Yo desde esa panorámica global que te da ser revisora del Índice Global de Filantropía, yo creo que el siguiente paso en España que tenemos por delante es de verdad creernos que la filantropía es un espacio con entidad y con legitimidad propias. Es decir, que no es ni un residuo de lo público, ni una excepción de lo público, ni un sustitutivo de lo público, sino que tiene entidad y legitimidad propias. Y, por supuesto, mientras vivamos en democracia, necesitamos filantropía. Hay una cuestión que me gustaría comentar, que no solo la sociedad desconoce
qué es la filantropía, quien tiene la voluntad de organizar una contribución no sabe cómo moverse y cómo, sino que a veces las personas que han tomado la determinación de dar un paso adelante, me encuentro con muchos clientes que dicen, bueno, pues estoy en una etapa de mi vida y quiero empezar a contribuir, a organizar y tal, pero no quiero llamarme filántropo. Porque tienen pavor a lo que puedan pensar los demás y que a ser criticado y tal. Incluso con los premios de filantropía, que está muy claro, premios de filantropía, están como con muchas reservas. O sea que incluso las personas que están, muchos de vosotros, ¿no? Pues hay resistencia y bueno, si habláramos de mecenazgo, sí. Cuando dirigí la Fundación Arte y Mecenazgo, parece que tienes que ser un príncipe renacentista, ¿no? Para ser mecenas. En fin. Sí, hay otro tema relacionado con esto que creo que también es muy importante, es que si nosotros fijamos, bueno, yo miro lo que he estudiado a lo largo de toda mi vida. Yo nunca he estudiado nada de filantropía. Yo no sé si alguno de vosotros que estáis aquí en la sala habéis estudiado alguna vez algo relacionado con qué es la filantropía, cómo puedes ejercitar la filantropía, qué es una fundación, qué es una asociación. Seguro que muchos de vosotros, porque a mí me pasaba hasta hace 10 años aproximadamente, yo no sabía la diferencia entre una asociación, una fundación, etcétera, ¿no? No sabía tampoco más que lo que leemos. Y por lo que ha comentado Luciano, que esto nos gusta también, Luciano, hablar de ello, lo que se publica a veces no es nada positivo con respecto. Siempre se le da más credibilidad a lo negativo relacionado con la filantropía que a lo positivo que significan algunas de estas cosas, ¿no? Yo insistiría en que si seguimos en el tesauro, si yo tengo un sueño de futuro, es que lleguemos a incorporar dentro de la formación de los niños, de los estudiantes, de los jóvenes, en las universidades y en las escuelas de negocio, qué significa la filantropía, cómo se puede ejercer la filantropía, etcétera, etcétera. No tienes por qué llegar a esperar a ver si yo ahora qué hago con mi legado, por ejemplo. No, ¿por qué? ¿No? Podemos hacerlo, como tú decías, voluntariamente, desde que somos jóvenes y somos pequeños, ¿no? Sí. Yo sí quería añadir también sobre lo que estaba diciendo Marta de este estudio sobre filantropía global, que inicialmente además se llamaba el Índice sobre Libertad Filantrópica. Cada uno desde su posición, hombre, no es que los índices se trate, venga, vamos a subir a España para salir mejor en la foto, pero es que es verdad que salíamos y seguimos saliendo a niveles en los que creo que no estamos o no estamos, o sea, para que os hagáis una idea, recuerdo que salíamos al mismo nivel, por ejemplo, que Ucrania antes de la guerra, pero me da igual que Ucrania, hombre, no parece que ni la estructura ni política, ni social, ni la historia sean parecidas, con lo cual ya extraña un poco, ¿no? Pero claro, como se partía de una no definición de qué es filantropía, qué es libertad filantrópica y se centraba mucho en los intermediarios, pues era realmente muy difícil, al final era un poco, o es un poco frustrante, ¿no? Seguir dándole vueltas un poco a la rueda del hámster porque si no cambiamos los conceptos no vamos a salir probablemente de ese nivel, que no se trata de estar en un ranking o no estar, pero que por lo menos eso refleje lo que es la realidad del país en el que estamos, ¿no? A nivel de las prácticas filantrópicas. Ahora, Marta, sí que me gustaría también que incidieras un poco, porque estamos recibiendo bastantes preguntas también ya sobre la experiencia comparada. O sea, que lo comparado va a haber que entrar en ello. Pero volvemos, si os parece, a hacer una ronda también para que añadáis aquellas cosas también que os han sugerido las preguntas de vuestros compañeros. Yo creo que hay que redibujar la filantropía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo podemos redibujar esa filantropía? Esto es un paso, pero hay que seguir y hay que implantarlo, ¿no? De alguna manera en el día a día, ¿no? De la actividad filantrópica. Empiezo por Mercedes, venga. Yo creo que lo que tenemos que hacer es encontrar cauces para conducir esa vocación filantrópica solo hay excepciones. Excepcionalmente alguien no quiere, con medios que no solo son económicos, con capacidad de donar algo, como decía Marta, cualquier recurso, que puede hacerlo, que no quiere hacerlo. Entonces, lo que hace falta son cauces y especialistas que acompañen, porque las personas no saben por dónde empezar. Entonces, salvo que tengan un primo, un conocido que se diga, mira, yo conozco esta fundación, o mírate esto o lo otro, es muy limitado. Entonces, si
hay más servicios de filantropía, más especialistas, las fundaciones se abren más, se comparte el lenguaje, se anima, se interpela, no solo crear una ley que no tenemos de mecenazgo. Sí tenemos. Tenía que salir. No tenemos. Y no le digas eso a Isabel. No, hemos discutido mucho. Es que Isabel ha trabajado en la ley de mecenazgo y aprovecho para decirlo años. Con Marta y con Isabel no tenemos ley de mecenazgo, tenemos una ley que trata los incentivos fiscales al mecenazgo. Bueno. Y una ley de mecenazgo crea un marco donde se, diríamos, reconoce la participación social en el bien común. Entonces, es que si no lo hay, la sociedad, el resto, sospecha. Yo recuerdo conversaciones con representantes políticos que han intentado o han querido promover el mecenazgo, decías que el principal freno no es Hacienda, es la sociedad. Y eso para mí siempre me ha pesado mucho. Entonces, la sociedad tiene que participar ella misma, sentirse interpelada y que quien quiere y puede hacerlo no sienta agobio de pensar que le van a llamar filántropo casi como un insulto, ¿no? Entonces, normalizar, vuelvo a la pedagogía y espacios donde se pueda compartir y acceder a casos. Nosotros, la vocación de los premios de filantropía de CaixaBank son aflorar casos. Y yo cuando hablo con clientes me dicen, pues mira, con estas motivaciones o este horizonte, en este lugar, me paso el día sacando casos. Caso cuál, ¿no? Porque eso es muy... estimula, ¿no? y impulsa. Entonces, redibujar yo creo que es seguir dibujando, seguir pintando ese espacio, ¿no? Exacto. Ampliándolo. Pilar, a mí me consta que esto en la asociación es importante para redibujar la filantropía, qué estamos o qué no estamos contando que está influyendo en esa percepción de lo que es la filantropía. Bueno, tú lo conoces bien. Hicimos un estudio precisamente de cuál era la dimensión del sector fundacional en España hace 2 años aproximadamente. Y yo creo que las propias miembros de la asociación nos quedamos sorprendidos de los volúmenes que manejamos en este sector, ¿no? Luciano, tú has mencionado el tercer sector en general. Yo menciono ahora algunos datos del sector fundacional. En España ahora mismo hay más de 10.500 fundaciones activas. Fijaros el número tan grande que, nos pareció bastante relevante. Que no quiere decir que sean todas las que existen, porque existen casi 15.000 fundaciones registradas todavía, ¿no? En el registro. Pero lo más importante es que estamos trabajando en el sector de forma directa 300.000 empleados aproximadamente, pero cada vez que una de las fundaciones realiza una actividad de forma indirecta, inducida, estamos hablando de casi 600.000 puestos de trabajo en España, que es bastante relevante de nuevo. Y estoy hablando de puestos de trabajo, no hablo de voluntariado, como decía Luciano, que además alrededor tenemos más de 4,5 millones de voluntarios en España en las distintas actividades que hacemos, ¿no? Y luego hay un dato que a mí me parece también muy relevante, que parece que va en contra del tema, pero la filantropía ahora mismo en España, en las fundaciones, en el sector fundacional, estamos manejando más de 27.000 millones de euros. Eso es casi el 2,4% del PIB español. Como veis, o sea, relevante. ¿Qué hemos intentado hacer en la asociación? Poner esto en valor. ¿Qué estamos haciendo? Comunicando todo este tipo de cosas. Eso desde el punto de vista cuantitativo. Y luego, por supuesto, desde el punto de vista cualitativo, a mí me encanta hacerme una pregunta de qué sería, por ejemplo, del sector cultural en España si no existieran las fundaciones. Hablo de fundaciones, no hablo de otras asociaciones, pero del sector fundacional. ¿Podéis imaginaros? El Museo del Prado es una fundación. El Museo Thyssen es otra fundación. Y hablo de las importantes, pero cuando tú vas a distintas zonas geográficas de España, los museos, las exposiciones, etcétera, están manejadas por fundaciones en nuestro caso, ¿no? ¿Qué sería de la atención primaria, o sea, de la asistencial? ¿Dónde están las fundaciones? Pues donde, decía Marta, no tenemos que ser complementarios al sector público, pero lo somos. Lo somos, porque allí donde no llega el sector público, allí está el sector fundacional, por ejemplo, o el resto de las plataformas del tercer sector, ¿no? Entonces,
yo creo que tenemos desde la asociación un foco y cada vez más intensivo en hacer comunicación. Pero hacer comunicación no solo, que yo agradezco muchísimo empezar el año aquí en la Fundación Rafael del Pino, pero tengo que ir también a Murcia, a Alicante y a muchos sitios porque hay que hacer una comunicación que llegue a toda la geografía española, que es muy extensa e intensa. Y lo digo por experiencia, y eso es lo que estamos intentando hacer desde la asociación. Muy bien. ¿Cómo redibujamos, Luciano? Bueno, yo creo que como la realidad cambia, ¿no? Hay que ver dónde están los problemas de ahora. Y si no nos acercamos a las problemáticas de ahora, pues va a ser muy complicado que nos redibujemos. A ver, temas como la salud mental, temas como la pobreza persistente. Es cierto que el último informe FOESA hemos avanzado bastante desde la poscrisis del 8, es decir, cuando aquí empezó en el 12 y desde la pandemia aquí también hemos avanzado. Digo, a nivel de reducción de la pobreza. Pero hay una pobreza persistente en este país, hay un problema de salud mental tremendo. Hay un problema de salud, de envejecimiento, ¿no? Y de gente sola. Hay una cantidad de problemas que el Estado y las comunidades autónomas no van a solucionar. No van a solucionar. ¿Por qué? Pues porque no están en cercanía, porque hay una crisis normal que la haya, de mis impuestos dónde van. Hay una crisis de la creencia en lo público, normal, porque estamos viendo cómo se maneja y cómo se gestiona la política en este país. Entonces hay una desafección muy grande. Y eso no lo digo yo, eso lo estamos constatando desde las realidades que estamos trabajando. Y ahí tenemos la palabra, no tenemos por qué ser sustitutos complementarios, nosotros vamos a ser elementos transformadores de la sociedad. Vamos a quedarnos en eso. Con eso ya tenemos bastante. Entonces yo creo que tenemos que poner en valor o tenemos que comunicar los ejemplos que ya hay de trabajo entre empresas, fundaciones patrimoniales, entidades del tercer sector, asociaciones más grandes, más pequeñas, que están transformando y que están ahí no solamente para paliar el dolor, para mantener lo que tenemos de legado cultural, para mantener lo sociosanitario, para mantener lo socioeducativo, sino que tenemos que aprender a trabajar de manera conjunta. La confianza entre lo empresarial y la sociedad civil. La plataforma del tercer sector nada más que es una expresión organizada de la sociedad civil, no es nada más que eso. Entonces yo creo que tenemos que poner ejemplos, tenemos que seguir trabajando conjuntamente, confiando y siendo un poco alternativa a cómo se gestiona y de vez en cuando diciéndole a los gobiernos, oye, que existimos y cuando legisléis, si queréis hacer una ley de fundaciones o queréis cambiar el porcentaje de patrimonio de las fundaciones patrimoniales, ¿no? Todo ese tema, pues escucharnos un poco, pero bueno, no voy a entrar en eso. Entonces, esa alianza entre el segundo sector y el tercer sector. El primer sector es la administración pública en todas sus vertientes. El segundo sector, que genera empleo, el sector empresarial. El tercer sector, sin ánimo de lucro. Eso es así de sencillo. Vamos a buscar alianzas entre el segundo sector y el tercer sector. Que la gente lo vea y que la gente confíe. Porque ya no solamente hay una desafección política, sino que hay una falta de confianza, ¿no? Lo que decíais, ¿no? Algo negativo de una entidad del tercer sector, de Cruz Roja, no sé qué, no sé cuánto. Pero cuidado, pero tú sabes el trabajo que está haciendo Cruz Roja, tú sabes lo que hay ahí. Pues el pequeño fallo, allí que nos las dan todas, perdonad por la expresión. Entonces tenemos que ser imaginativos, creativos, abrir las puertas al talento, a la gente joven que vea que no somos gente cerrada, que estamos dispuestos al tiempo que tengáis, a las ideas que tengáis. También esa confianza intergeneracional en los órganos de gobierno. Porque nos ponemos a mirar los órganos de gobierno y digo, madre, pues claro, pues no, yo hablo por mí, o sea, que
que dentro de poco me jubilaré, bueno, seguiré con la filantropía, pero de otra manera, ¿no? Entonces tenemos que ir buscando esa apertura, ¿no? Yo diría, cómo redibujarnos ante los problemas sociales que cambian, la realidad que cambia. Y hay un estudio muy bonito sobre la generación Z que lo hizo la Fundación Botín. Vamos a ver qué le pasa a esa generación. Pues resulta que es más solidaria, pero que es una solidaridad más puntual, más de otra manera, ¿no? Tendremos que redibujarnos en ese sentido. Yo creo que hay unas circunstancias ahora que nos están ayudando también un poco a esa colaboración que tú mencionas. La primera es todos los problemas que nos estamos enfrentando ahora, que son problemas que nos afectan prácticamente a todos, es decir, temas migratorios, todo el tema de la geopolítica, la geoeconomía, nos afecta mucho a todos. Por ejemplo, la DANA que hemos tenido en Valencia, eso nos ha afectado a todos, eso ha afectado desde los jóvenes hasta los mayores, con lo cual eso nos está haciendo también un campo más propicio a esas colaboraciones. Y luego hay otro movimiento que lleva muchos años también en el mundo empresarial, que es el segundo sector que tú mencionabas, que es todo el tema de la sostenibilidad de las empresas y del compromiso social de las empresas. Eso se lleva estando en ambos ámbitos. Tenemos algunas preguntas ya aquí. Ya tienes buenas sobre sí, eso. Sí. Yo creo que de verdad que hay concienciación en las empresas. Se está haciendo mucha parte del voluntariado que hay en España viene de las propias empresas, motivado por las empresas, con lo cual quiero decir que de alguna manera estamos en una época en la que pueden confluir una serie de factores para llegar a esto que estamos diciendo, ¿no? A la colaboración, al conocimiento, etcétera. Algunas por desgracia, ¿no? Pero están existiendo. Sí. Perdóname, pero tengo que volver a Marta porque no quiero... Están surgiendo muchas preguntas sobre la experiencia comparada, ¿no? Es decir, ¿qué tiene de distinto o similar la filantropía española o en España en comparación con otros países? ¿De qué sí tenemos que acomplejarnos, pero de qué no? Uf, qué preguntas tan amplias, ¿no? Vamos a ver, la investigación sobre filantropía yo creo que está muy avanzada tanto en Estados Unidos como en Europa, afortunadamente, en este momento. Pero daos cuenta que cada país tiene su propio entorno normativo a la hora de definir qué entienden por una organización filantrópica, ¿no? Cómo definen una asociación, cómo definen una fundación, si la definen solo efectos de derecho civil o solo efectos fiscales, de mera herramienta fiscal, ¿no? Entonces, cada vez que intentamos hacer ejercicios comparados... de vehículos. Por supuesto, ¿no? Cada vez que intentamos hacer esos ejercicios comparados es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que España, por ejemplo, como os comentaba antes, tiene un desempeño muy destacado en contexto internacional en ciertos tipos, por ejemplo, de donaciones en especie. Ese mito de que los españoles no somos generosos, yo no tengo las cifras actualizadas porque es un estudio que hicimos hace unos años, pero comparamos la reacción de varios países, incluido Estados Unidos, a catástrofes naturales y humanitarias. Y la verdad es que en términos relativos, España era un país muy generoso. Y no solo era un país muy generoso, sino que era generoso tanto cuando la catástrofe era dentro de España como cuando era fuera de España. Porque hay países donde la filantropía que afronta este tipo de situaciones extremas mira mucho hacia adentro y muy poco hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, había una serie de catástrofes, yo recuerdo, las habíamos tabulado, comparado en términos per cápita, etcétera, etcétera, que habían tenido lugar en América Latina. La reacción de los españoles así había sido brutal. Yo tenía por ahí, María, una cifra que me han facilitado desde la asociación, que el año pasado, en el 2025, 16,5 millones de españoles hemos donado algo. No digo una gran cantidad, algo. Con lo cual, quiero decir, es significativo, la cifra, vamos. Sin duda. Sí, el número de donantes, desde luego, se ha incrementado. O sea, y hay una cosa... los datos que hay... En la diferencia con el extranjero,
hay, Marta, un tema. Yo he vivido en el extranjero, he vivido en Estados Unidos, de hecho, y he tenido mi hija en un colegio, y yo vuelvo a insistir mucho, es una cosa que la tengo muy metida, y es en la cultura que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, en la cultura anglosajona, de donación, pero no donación económica, donación de tiempo, donación de compartir, de presencia, de cuidar, que decías tú antes, Luciano, ¿no? Eso existe en los colegios desde que son muy pequeños. Para acceder a la universidad tienes que tener créditos de voluntariado. En la universidad te valoran todas las acciones de voluntariado que tienes. Yo creo que sí que hay diferencia, que vuelvo al punto inicial tuyo, que dice, oye, la regulación que tiene el país o la forma en la que estamos en los países, ¿no? Y bueno, yo creo que eso, yo es que insisto mucho en el tema de la educación y la formación desde pequeños. Están surgiendo algunas preguntas, de hecho, estáis dando respuesta a algunas de las preguntas que ya nos están pasando a través del chat. Teníamos un tercer bloque, antes de empezar directamente, os voy dando paso a lo que nos van preguntando, que entiendo que no se ha respondido. Teníamos un poco un tercer bloque, ¿no?, que hablábamos del propósito al impacto, pero voy a ir a una pregunta, ¿no?, mucho más directa que también nos trasladan, que es cómo veis la convivencia de la filantropía y de las prácticas filantrópicas con otras formas de contribución a resolver estos retos sociales, como puede ser el tema de la inversión de impacto, por ejemplo, en este momento, sobre todo para Mercedes, Pilar y Luciano. Yo creo que es un ejercicio fundamental de reflexión. Y lo que pasa muchas veces es que una persona que toma la decisión de organizar una contribución dice, quiero hacer esto. Entonces, si no se plantea qué quiere conseguir, por qué, con qué medios, cuánto se quiere implicar, ¿no? Normalmente el qué está muy alejado está desalineado con los recursos, ¿no? O no ha hecho un análisis del ecosistema, ni ha visto qué organizaciones están trabajando en ese campo, ¿no? Entonces, lo que nosotros procuramos es que haya esa reflexión inicial, o incluso cuando ya llevan un tiempo de experiencia y están medio perdidos o con crisis un poco de estrategia, es decir, ¿qué quieres conseguir? ¿Qué medios tienes? ¿Cómo es el ecosistema? ¿Cómo es el conocimiento de ese ámbito, ¿no? Entonces, a partir de ahí, decir, ¿cuál es el medio? ¿Una fundación? ¿Inversión? ¿Emprendimiento social? Y miro a Ana, a Shoka, ¿no? Es decir, ¿cuál es la manera, el medio para llegar a tu objetivo, a lograr lo que te has propuesto? Entonces, tiene que ver con la reflexión y luego es Venture Philanthropy, ¿no? Que trae en el escenario de juego conceptos muy interesantes como el horizonte temporal a largo plazo, la alta implicación, el acompañamiento más allá del financiero, ¿no? Entonces, importantísimo, fundamental, reflexión. Y vuelvo a citar, porque lo hago a menudo, a un asesor de filantropía que está basado en Ginebra, que decía, la generosidad nace del corazón, la empatía del estómago y la filantropía de la cabeza. Entonces, pongamos cabeza y escogeremos el medio más adecuado. Muy bien, Pilar. Bueno, yo creo que lo hemos hablado ya, es decir, la filantropía se está transformando y se lleva transformando muchos años. Hay un profesor del MIT que se llama Otto Schammer, que me encanta porque habla como hacíamos, yo trabajaba en IBM muchísimos años y todo eran versiones de software, ¿no? La versión 1, la versión 1.0, 2.0, tal, etc. Y él tiene 4 versiones hasta ahora de filantropía, la versión 1.0, la 2.0, la 3.0, etc. Y es de las que hemos estado hablando aquí, desde la caridad con la que es, digamos, la filantropía básica, ¿no?, la donación, lo que se ha hablado aquí de filantropía de colaboración, la última, la 4.0, es la que también se ha comentado aquí, que ha comentado Luciano, que es la de transformación. Y cuando hablamos de la 4.0 de transformación, en eso cabe muchas cosas, porque para hacer cambios sistémicos, cambios estructurales en la sociedad, pues ¿por qué no vamos a hacer inversión de impacto? Si es una manera de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar muy abiertos a que en la filantropía ahora vamos a conocer nuevos modelos e incluso nosotros en las fundaciones estamos viendo fusiones, yo
personalmente he participado en una, fusiones en proyectos, no fusiones en fundaciones, fusiones en proyectos. Y dedicar el 100% de nuestros recursos a hacer solo un proyecto entre varias fundaciones, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que estar muy abiertos, en línea también con lo que decías, Mercedes, teniendo claro cuál es el objetivo, cuál puede ser el medio, ¿no? Y desde luego sí creo que para la supervivencia de todas estas organizaciones, tanto asociaciones como fundaciones, tenemos que replantearnos los cambios y la colaboración entre nosotros, porque no podemos sobrevivir todas las que somos. Os hemos dicho 28.000 en el tercer sector, más de 10.500 activas en las fundaciones. Si miramos a futuro o juntamos nuestros esfuerzos y buscamos transformarnos y cambiar, hay un tema, volviendo a la tecnología, perdona, y corte, que me estoy alargando. Yo estoy muy preocupada por la transformación tecnológica, de la adaptación de las asociaciones nuestras, del tercer sector, y de las fundaciones a la transformación tecnológica que está requiriendo en este momento el mundo, ¿no? Y tenemos que adaptarnos. Esto lo tenemos que hacer juntos, no se puede hacer. Y hay que buscar la forma. Y los que tenemos capacidad ahora tenemos que ayudar a los que no la tienen a entender lo que viene y cómo transformarse. Y en eso puede entrar la inversión de impacto, ¿por qué no? Sí, tiene mucho que ver con la sostenibilidad también, claro, yo creo, de los proyectos y del sector. Luciano, desde el amplísimo tercer sector, que conviven un montón de tipologías de entidades. Yo creo que hay temas que están infravalorados dentro de lo que es, en general, la filantropía, la innovación social, la inversión en los cambios estructurales, la inversión en provocar que las causas que generan tanta exclusión y desigualdad desaparezcan. Nos tenemos que atrever, tenemos que atrevernos a hacerlo. Las causas que generan la desigualdad. Y ahí mucho me temo que tendremos que hacer proyectos en los que perdamos dinero, porque son proyectos que van a ser innovadores, ¿no? Igual que en la cultura de la empresa. Bueno, aquí en este país no, pero en Estados Unidos sí. Bueno, pues se anima cuando ha fracasado, venga, te apoyo y te vuelvo a apoyar. Hasta un cierto punto, yo creo que para hablar de lo social, de lo cultural, incluso de lo medioambiental, ¿vale? Tendremos que hacer proyectos en donde tengamos que arriesgar. Y tenemos que arriesgar, y lo tenemos que hacer. Y luego a mí me gusta la palabra de poner orden a todo esto. Es lo que decía Pilar. Tanta asociación que hemos venido de problemas muy concretos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué significa ordenar? Porque tenemos que aprender a trabajar de manera conjunta. Cada vez que vayamos a diseñar un proyecto, ¿qué causa social? Si esa causa social existe en mi territorio o no, y ver cómo lo hacemos. No puede haber tantas asociaciones, no sé, de adicciones, bueno, no es el caso, pero puede que las haya, que es mi trabajo. Y eso o lo hacemos nosotros o vendrá alguien que elegirle y nos va a obligar a hacerlo. Y entonces va a ser mucho peor porque nos va a enfrentar, que muchas veces los gobiernos, sin darnos cuenta, pues nos enfrentan, sin darnos cuenta. No voy a cuestionar, no me voy a poner yo ahora a hablar de los gobiernos, pero a veces ocurre eso. Entonces, reordenar es saber ceder, saber compartir, es decir, todos los valores que hablabas tú de la filantropía, en esa diapositiva tan bonita, ¿no? Esos valores también tenemos que practicarlos dentro, ¿no? ¿Qué significa compartir? Oye, pues compartir el dinero, compartir las infraestructuras, compartir los recursos humanos, compartir el patrimonio. Y yo creo que por ahí va un poco la salida, creo. Exacto, muy bien. Pues nada, pues aquí lo dejamos y muchas gracias a todos los asistentes presentes y también online.